Buenas tardes, amigos. Estamos ahorita con Mati Zweig. Mati es uruguayo-israelí, analista internacional, exdiplomático. Trabajó para la oficina del primer ministro y del ministro de Relaciones Exteriores y tiene muchísimas aventuras que podría contar, pero la verdad que lo estamos entrevistando ahora como analista y ya más adelante hablaremos de toda su trayectoria por distintos países y distintos lugares. Mati, tenemos ahora un nuevo gobierno con una coalición de muchas primeras veces, ¿no? La primera vez que hay un partido árabe, además islamista, dentro del gobierno, la primera vez que hay un religioso con kippah como primer ministro, además con un partido de 7 curules, y hay ocho mujeres ministras en el gobierno. ¿Cómo ves a Israel con tantos políticos primerizos? Bueno, es verdad, parcialmente, porque para el gran público, para el público de México, de Estados Unidos o de otros países, luego de ver durante 12 años la misma cara en la televisión, todos los políticos que se ven hoy en día les parecen primerizos. La mayoría están hace mucho en la política o tienen una larga trayectoria. Por ejemplo, Bennett, que ahora teóricamente se va a convertir en primer ministro, todavía no está seguro, por distintas cosas ya hablaremos, empezó en la política en el año 2006, según él, por una especie de trauma personal que pasó en la Segunda Guerra del Líbano, que lo llevó a pensar que tenía que entrar a influir en la política israelí, luego de lo que él consideraba no una derrota, pero una no victoria en aquella época, y que pensaba de que había muchas cosas que arreglar en Israel desde ese punto de vista, para no volver a pasar ese tipo de traumas. O sea que estamos hablando de 15 años, pero también antes de eso, tanto él como su pareja política, Ayelet Shaked, los dos eran asesores ¿de quién? De Benjamín Netanyahu, que llegaron a un momento en que se ofendieron con su forma de actuar y lo abandonaron, además de que se consideran más a su derecha. ¿Por qué abandonaron a Netanyahu? Así como lo abandonaron más o menos el 80% de todos los políticos que están en los partidos que ahora están en la coalición en contra de Netanyahu. Netanyahu es un brillante político que sabe, como un teflón, sabe cómo alejar a cualquier persona que se le acerca a él y empieza a tomar un poco de altura. Entonces, primero se fueron los asesores, luego se fueron los príncipes del Likud. Los príncipes se les llamaban a los políticos de muchos años o hijos de políticos de cuando se fundó el país, que también eran políticos del Likud y que eran muy influyentes dentro de la cúpula del Likud, como Meridor, como Ronnie Miló, como Tzahi Hanegbi, un montón de políticos que eran llamados los príncipes y que todos él hizo lo posible por echarlos del Likud, de una manera o de la otra. Lo mismo pasó con Avigdor Lieberman. Cómo Lieberman comenzó su vida como asesor de Bibi, salió de la academia de ser de Relaciones Internacionales a ser asesor de Bibi y a empezar a odiarlo y a hacer las cosas por su cuenta. Y así muchos políticos. Hoy de noche hubo una charla para escuchar por primera vez, luego de lo que ocurrió ayer, qué es lo que tiene Bennett para decir, porque Bennett hasta ahora se había callado. Y él dijo, luego de 1, 2, 3 y 100 veces que vimos a Netanyahu no cumpliendo con sus promesas, en realidad nos unimos todos los que pensamos que el gobierno se tiene que comportar de otra manera. Uno puede decir, bueno, él hizo unas cosas y ustedes van a romper otras promesas, pero por ahora tienen una visión del gran público como que es un partido de alternativa más limpio, entre comillas. Claro. ¿Qué otros miembros de este gobierno ya llevan? Digo, ya sabemos de Benny Gantz, que
quedó Benny Gantz es el en la primerizo. defensa, sí. O sea, como primerizo, como político, yo justamente hoy de mañana di una entrevista en la cual hablábamos de eso, de que es raro que toda esa unión de partidos de centroizquierda llamada Cajol Laván presentó como candidato a un primerizo, que lo que tenía era esa, ¿verdad? Y la, se dice en hebreo, de ángel, de una persona honesta y derecha que lo que hizo fue dar de su vida toda la vida al Ejército de Defensa de Israel y lo pusieron como número uno, que es raro porque en la centroizquierda hay gente con una larga carrera política y con mucho carisma que podían haber tomado la posta, como por ejemplo Tzipi Livni, que estuvo durante muchos años del Likud, pasó a Kadima, y de Kadima pasó a ser también de centro izquierda, y de ser una de las voces más respetadas dentro de la política israelí, a ser una persona que solamente se ofendió por haber perdido el poder ante Bibi en el año 2009 y nunca más volvió a la política. Increíble. Lo mismo Bushi Herzog, que dejó de costado todo y ahora volvió como presidente. Lo mismo Ehud Barak, que sí sigue tratando de estar en la política, pero que ahí sí no lo dejan porque es una figura muy controvertida. Pero había muchas figuras con carisma que no quisieron que sean los que lideren la centroizquierda frente a Bibi Netanyahu. Tenés también como número uno a Lapid. Hoy alguien me preguntaba, ¿de dónde salió Lapid? Repentinamente lo vemos. No, no es repentinamente. No, él ya está. Lapid ha estado durante 25 años, se había convertido en el gurú periodístico de la mayoría del mainstream de Israel, especialmente de las clases medias, que leían sus notas semana a semana en Yediot Ahronot sobre problemas filosóficos o de política o de lo que sea, con un estilo periodístico y unas ideas que los llevaron a tal fama que él mismo dijo, tengo que levantar un partido, y comenzó de cero y levantó un partido que yo lo llamo el Arca de Noé, porque hay 2 abogados, 2 etíopes, 2 homosexuales, 2 de esto, 2 del otro. Formó un partido que lo vende como marketing y llegaron a 19 bancas, 19 curules. Ahora bajaron a 17, pero fue a cuenta de otros partidos que también tienen gente de muchos años. Hablamos de Benny Gantz, hablamos de Lapid. Mijaeli es también una ex periodista, y cuando yo llegué a Israel era periodista deportiva, luego pasó a hacer otras cosas. Tiene la fama también de ser, para bien y para mal, la nieta de Kastner, una figura muy controvertida de Muy la judería húngara del Holocausto. Es un Kastner, que caso decían que realmente... había vendido a su ciudad, ¿no? A los judíos de su ciudad para salvar Escucha, a su familia. gracias a él se salvaron docenas de miles de judíos húngaros. No tuvo el poder de salvarlos a todos. Y lo acusan de no haber salvado a los otros. Es muy fácil hoy en día hacer tal acusación. Y yo entiendo que era una figura controvertida. Sí. Y que hasta puede ser que haya recibido dinero por lo que hizo. Pero lo que es seguro es que salvó a docenas de miles de judíos de ser aniquilados en el Holocausto. Eso seguro. Los que no salvó se puede discutir por qué no lo salvó. Bueno, entonces la nieta de ese Kastner y figura como periodista muchos años y con una voz feminista muy, muy, un poco extremista incluso a veces, pero hizo algo increíble. Ya Mifleget Abodá, el Partido Laborista, estaba que se venía abajo, le daban que después de 24 que tuvo en la época de Herzog, había llegado a 6, un desastre, y ya estaba por desaparecer del mapa político israelí luego de 70 años, y vino Mijaeli y con su personalidad sacó 7. Y mucha gente cada vez la considera bien. O sea que incluso, no quiero hablar de cosas personales, pero en mi familia, gente que había votado a la derecha, pasó a votar a Mijaeli. O sea, y no son los únicos, lo he visto en muchos lados. Por ser una voz femenina, hablan de que hay muchos hombres corruptos, vamos a votar a una mujer. También va por ese lado.
Y luego tienes a Nitzan Horowitz, que también fue periodista muchos años y que llegó a ser el número 1 de Meretz por segunda vez ya, o tercera, habiendo desplazado a la número 2, a Tamar Zandberg. Son gente que ya está hace 20, 25 años en la política. ¿Qué vamos a hacer? Que la izquierda se vino abajo desde el año 2000 en adelante, entonces poco la gente los conoce, pero han tenido un quehacer público y también con muchas leyes muy buenas. Y está Víctor Lieberman, que a mí me gusta hablar de Víctor Lieberman porque la mayoría de las personas no lo conocen. No, no estoy hablando de eso, que me encontré personalmente con él y he hablado. A Víctor Lieberman no es la persona que uno se piensa. Tiene esa forma de oso ruso que hace todo por la fuerza y con la mentalidad rusa. Es muy inteligente. Él no odia a los religiosos para nada. Tiene esposa religiosa, hijo religioso. Él no es religioso, otras personas de su familia no son religiosos y no tiene nada contra ellos. Lo que quiere es cambiar el paradigma de un sector de la población que por estar en los distintos gobiernos siempre reciben 4 veces más de su peso electoral. Y dije 4 para no decir un poco más. ¿Cómo está eso? ¿Cómo? ¿Cómo está eso de que reciben 4 veces más de su peso? Porque en cada gobierno de Bibi tenían que firmar que se le daba a ese sector cosas que ellos pedían. Y se les daban miles de millones de dólares que no se los daban a otros sectores necesitados. No es que ellos no necesiten, pero ese reparto era político y sigue siendo. Y se han encontrado, por ejemplo, escuelas, ¿verdad?, Haredí, que han recibido 4 veces más dinero de lo que estaba anotado que tenían que recibir. Y nunca desde la parte política se habló de eso. Y lo que dice Lieberman dice 2 cosas. Primero, vamos a tratar de igualar un poco más en todos los sectores. Y lo segundo que dice es, por ley, todos reciben dinero, todas las escuelas, según la cantidad de alumnos, tanto no religiosos como religiosos. Lo que yo quiero es que las escuelas religiosas que no reciban un paquete mínimo de cultura y educación general, como matemática, como inglés, como computación, etcétera, reciban menos dinero. Y tal vez eso lo va a motivar a meter esas profesiones o a salir a trabajar o a lo que sea. Entonces, él siempre dice, yo no estoy en contra de los religiosos, quiero ayudarlos a cambiar su forma de ver las cosas. Y la mayoría de los partidos están de acuerdo, aunque no lo digan. Es una realidad también que hay en este país. Ahora, es verdad que él ha cambiado mucho. En muchas campañas iba contra los árabes. Después vio que eso no le daba rédito, pasó a hacer muchas campañas en contra de los religiosos. Pero eso también lo hace por su base, en la cual hay cientos de miles de rusos que están casados con gente no judía. Y esa gente no desaparece, es como los árabes. No están aquí para esfumarse, están aquí. No se puede uno ignorar. Entonces, si quieren hacer conversiones, vamos a ayudarlos a hacer conversiones. Un poco más fácil, de alguna manera, y no con todas las trabas que pone el mundo jaredí. Todas esas cosas hacen que lo vean a Lieberman como alguien antirreligioso y creo que no es verdad. Y él está ya hace 30 años en la política israelí. Y ha hecho todos los cargos menos ser primer ministro. Así es. Vamos a ver ahorita a Netanyahu como oposición. ¿Qué puede hacer Netanyahu para evitar que este gobierno se establezca? Lo que está haciendo en estos días, un blitz en forma muy agresiva, en la cual gente allegada a Netanyahu van uno por uno a cada Haber Knesset de Yemina, de Guidon Sar, pero en forma en que hoy mismo Bennett lo dijo en su entrevista en el canal 12, el principal, el de la noche, les están ofreciendo trabajos
a las esposas y a los esposos del Haber Knesset por pasarse. Les están ofreciendo el oro y el moro. Están haciendo cosas realmente completamente no éticas con tal de que la gente se vaya de un partido a otro y hagan caer a estos partidos que ya han firmado que quieren ser parte de la coalición. Hasta ahora no han logrado ni uno. Hay solo uno que se opone, en Yemina, que se llama Shikli, de apellido, y él dijo, yo no renuncio y me quedo aquí y me opongo. No sé lo que va a pasar en el futuro con él, pero ese es un voto menos. Y es difícil, tanto para él como para, por supuesto, Bennett. Y hay otra persona que se llama Nir Orbach, otro Haber Knesset bastante joven, que está que sí, que no, está en contra de este gobierno, pero no quiere votar en contra para no evitar que el jefe de su propio partido, Bennett, no levante gobierno, porque a todos les queda claro que si no se levanta gobierno, no es gobierno de Bibi, son quintas elecciones, son nuevamente elecciones. ¿Y por qué ellos mismos de la derecha de esta coalición, o sea, la gente de Bennett y la gente de Saar, dicen los primeros que hay que culpar no es a nosotros, es a la gente de derecha que no está con Bibi, como Jazz, como Yaduta Torah, que no están dispuestos a no ir con nadie que no sea Bibi. Entonces todo queda trancado ahí. Es política, por supuesto. Podrían haber hecho en 5 minutos otro tipo de gobierno, por ejemplo, de centro-derecha. Desde Lapid hasta Bennett, por ejemplo. Dejando a los extremistas de derecha de Smotrich en un lado y extremistas de izquierda, digamos, de los árabes o de lo que sea. Los árabes, por ejemplo, de Ram no son extremistas de izquierda. Es un país algo muy interesante lo que está pasando con ellos. Porque aparte dicen el partido islamista. No son un partido islamista como en Irán o como en el Líbano, a pesar de que así los quiere mostrar la gente de la extrema derecha. Son gente más religiosa que lo común de los árabes. Incluso parte de su Habré Knesset ni siquiera son religiosos. Por ejemplo, el número 2 o 3, que es Mazal Renaim, es una persona laica, o digamos no muy religiosa, que es un empresario de Sajnín del norte, que tiene en su resumen haber traído al equipo de fútbol de Bnei Sajnín de la tercera división a la segunda a la primera, y de haberlo convertido durante 10 años en un imperio de fútbol. Y que todo el mundo lo conoce en Israel y lo ama. O sea, no es un partido homogéneo en el cual son todos ayatolás, ni lejos de eso. Entonces, se lo presenta como un partido islámico, ¿para qué? Para diferenciarlo de los partidos de la Reshimá Meyutefet, de la lista árabe unida, que son, en realidad, no importa si son religiosos o no, son nacionalistas pro-palestinos. Y no se preocupan tanto de los problemas sociales de sus correligionarios árabes dentro de Israel, que son el 20%, casi 2 millones de personas. Y vino Mansur Abbas y dijo, es verdad, tengo mis ideas sobre lo que tiene que haber en Palestina, me imagino cuáles son las ideas que tiene. De cualquier manera, yo me preocupo por los árabes que viven en Israel, vamos a preocuparnos por los problemas sociales. Y estoy dispuesto a ir en cualquier coalición, la de Bibi o la otra. En la coalición de Bibi todo el tiempo lo trataban de terrorista, se fue a la otra. Es decir, también mucho cinismo. Hasta un día antes de la operación en Gaza, tanto Bibi como los demás lo llamaban de mi amigo Mansur, que nos viene a ayudar, ¿verdad? Y desde que empezó la operación con Gaza se convirtió más o menos en un terrorista suicida. ¿Cuánto cinismo puede aguantar una persona? Al final decidió ir con los otros. Claro. Y a pesar de que para Bennett es difícil, que él viene de la extrema derecha o de la derecha dura, digamos, incluso para Saar, y hasta Lapid, incluso Gantz, ¿no? No es que ellos querían ir con Abbas Mansur, pero al conocerlo y al hacerlo parte entendieron que es una quiebra de un paradigma en el cual no se permite a los árabes participar del poder político israelí, solamente participar de afuera, o sea, en la Knesset, y sí tomarlos como parte de la toma de decisiones, que por supuesto
no van a ser parte ni de la Comisión de Exteriores ni de la Comisión de Seguridad, es Sí, claro, para eso, todos. porque Netanyahu dice que es un peligro Netanyahu hoy en día dice que para es la un peligro seguridad israelí. hacer un gobierno con Lieberman o con Lapid, o sea, un poco de, ¿verdad? Seamos un poco honestos. O sea, llama un peligro a todo el que no es él hoy en día. Así como la gente del Likud, a todo el que no está con el Likud es un vil izquierdista, incluyendo gente como Saar o Lieberman, que son toda gente de derecha. O sea, ese tipo de ¿Tú lenguaje. no ves que sea un peligro que estén los árabes dentro del gobierno para la toma de decisiones? Pero los árabes siempre han estado en la toma de decisiones en la Knesset cuando se trae. Eso también es cinismo puro. En todos los Knesset de todos los gobiernos se trajeron leyes. Y para que pasen leyes, los árabes participaron de 1500 veces de levantar la mano para estar a favor o en contra de leyes que se traen a la Knesset. Eso también es toma de decisiones, estén o no estén como ministros. Musulmanes, activistas políticos han estado toda la historia de Israel, especialmente de los años 80 en adelante, en todos los partidos sionistas, en todos, hasta en los religiosos, no incluyendo la extrema derecha de Smotrich, etc. Hay activistas musulmanes en el Likud, cuantos quieras. Hay activistas musulmanes en Mafdal, lo que era Mafdal, que ahora es Yemina. Hay activistas en Shas. ¿Por qué en Shas? Sí, ¿por qué? Porque porque ya hace años que son siempre los ministros del Ministerio del Interior que le dan dinero a los pueblos árabes. Y muchos de ellos son parte de Jazz y apoyan, porque se han hecho amigos, que es el que les trae la plata para mantener las municipalidades. O sea, ¿cuánto cinismo se puede aguantar? Lo único que sí se entiende en todo el espectro político, de la izquierda hasta la derecha, es que es difícil tener relación con partidos árabes, como los de la Meshutefet, de la lista árabe unificada, porque ahí hay realmente elementos que hablan bien de terroristas o que están siempre pro-palestinos, no importa lo que hagan, o cuando vino el conflicto con Gaza, les llevó 72 horas empezar a decir que estaban en contra de los disturbios. 72 horas les llevó a la mayoría de los políticos árabes decir que estaban en contra de los disturbios. Es decir, tienen, si no una doble identidad, por lo menos una confusión muy grande sobre su rol en la sociedad israelí. Y eso la gente no lo puede soportar, es claro. ¿Y tú crees que Netanyahu vuelva al poder? ¿Hay posibilidad? Yo creo que hay solo la posibilidad de que salga totalmente limpio de en sus juicios. Si él sale limpio de sus juicios, al otro día gana con 70 hackers, más o menos. Pero eso se ve un poco lejos. Porque, pero no porque eh, no pueda hacerlo desde el punto de vista legal, sino porque también hay un cansancio de la forma que se comportó para mantenerse en el poder, especialmente en los últimos, no solo 2 años, en los últimos 4 años. Hay un cansancio muy grande en el cual todo está supeditado a las tratativas de él, a los intentos de no llegar a juicio, de cambiar a los jueces, de cambiar al Contralor del Estado. La gente dice, bueno, pero hay mucha gente que repite lo que él dice, como que me están buscando, que me quieren mandar a la cárcel, que es la única manera que sacarse de encima a Bibi, el gran Bibi. Yo sé que cuando yo hablo suena que soy anti-Bibi, yo no soy anti-Bibi, pero hay cosas que realmente la sociedad está cansada y algo que es muy, pero muy importante es que hace 2 años no hay presupuesto y cientos de miles o millones de personas han quedado relegadas en forma totalmente injusta porque hay presupuestos que no les llegan, ya sean minusválidos, jubilados, gente con problemas psicológicos, gente que tenía que recibir pensión porque se
como es fueron heridos en la guerra. Hay millones de personas que quedan relegados porque el capricho de no pasar presupuesto estaba hecho por gusto, porque era la manera de Netanyahu de que cada vez que tenía un problema llamaba a elecciones. Todo eso ha dado mucho cansancio, especialmente al 50% de la población que ya no quiere vivir. Así es. Y hablando de violencia, hay varias amenazas contra la vida de Shaked, de Bennett, de Sandberg. ¿Estaremos en un escenario parecido al de la incitación en la era Rabin? Yo creo que peor. Peor. Creo. Para ciertas, porque tú sabes, es como todo. La mayoría silenciosa no hace nada. Alcanza con un loco, dos locos, tres locos, de izquierda o de derecha, o digamos, o de extrema derecha y de árabes, por ejemplo, que ya lo vimos también, cuando hay incitación en las mezquitas, porque teóricamente estamos matando niños en Gaza, salen árabes que en otros días estaban comiendo conmigo el hummus a hacer un linche a gente de la calle, gente que no piensa. Y lo mismo pasa con la extrema derecha israelí, en algunos casos, no todos, pero alcanza con uno, con dos, con tres locos para que haya el próximo uno o dos o tres y Galamir. Sí. Y se le dispare a Bennett o a Zandberg para que mostrar que lo que hacen estos izquierdistas. O sea, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Zandberg, pero por otro lado es una política legítima y dentro de una democracia, y ahora estuvieron amenazando, ¿saben a quién? A su bebito. No, qué feo. O sea, el esposo con la bebita ya lo estuvieron atacando, tanto en las redes sociales como al lado de la casa. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Y lo peor de todo es que la sensación es que todo viene de un solo lugar, toda esa incitación. Y no puede ser. Hasta hoy en día, la izquierda acusa a Bibi de haber incitado contra Rabin, pero no se puede demostrar. Lo que decía Bibi, el que estaba en contra de la política de Rabin. Pero la gente que estaba frente a Bibi en el famoso balcón del Kikar Zion en Jerusalén, estaban todos con pancartas de Rabin con kafía y Rabin asesino. Y eso también era incitación. No, Pero de cualquier manera, claro, yo entiendo lo que ha sucedido en Israel, porque vivo en Israel. Desde el año 2000 en adelante, la gente votó en forma mayoritaria a partidos de derecha por su enojo frente a la forma de comportarse de los palestinos, que cada vez que se hablaba de shalom y de paz, volaban autobuses, y volaban niños y viejos y ancianos, y cientos de miles, millones de personas pasaron a preguntarse a sí mismas, si esta es la gente con la que tengo que hacer paz, yo voto a la derecha, que me defienda de esta gente. Pero esa forma de reaccionar también tiene su límite, porque nunca se puede avanzar de esa manera. Simplemente mirando para otro lado, el problema no va a desaparecer. No digo con eso que haya que sentarse con Abu Mazen y firmar lo que él pida, porque para nada. Pero sí buscar algún tipo de solución, algún tipo de vida conjunta con gente que no va a desaparecer mañana de mañana. Van a seguir estando en el lugar, tanto nosotros como ellos. Así que hay que tratar de buscar siempre la mejor vía en la cual se cuide la seguridad de Israel y también se siga buscando un entendimiento, un diálogo. ¿Crees que habiendo este nuevo gobierno, estos disturbios que hubo entre judíos y árabes lleguen a tranquilizarse, que se vuelva a ese equilibrio que había logrado Israel de forma maravillosa entre las dos poblaciones? Yo creo que no había solo equilibrio, sino que había un proceso de integración de una gran parte de los árabes de Israel. Y cuando digo integración no significa a que están los dos procesos sociológicos. Por un lado, hay docenas de miles de chicas árabes, especialmente entre los 18 y los 25 años, que salen a trabajar a los shoppings en Israel, por ejemplo.
y están vestidas muy monas, muy modernas. Y por el otro lado también tiene muchos más chicas árabes que se están con todo el velo, incluso he visto en el norte, en un par de poblados, lo que aquí llamamos el pingüino, o sea, que se le ve solo los ojos. También eso que antes no había, o sea, es una reacción hacia ambos lados, la modernidad frente a la reacción religiosa. Pero eso pasa también entre los judíos, no solo entre los árabes. Entonces, son procesos sociológicos de un país muy democrático, con mucho crecimiento de la poblacional y con mucha dinámica dentro de la sociedad que todo el tiempo está en constante cambio. Y ese cambio, para bien en muchos casos de la sociedad árabe, yo soy uno de los convencidos que lo que puede cambiar la sociedad árabe es el cambio de la mujer. Cuanto más emancipada esté la mujer, va a ser mejor la integración con la parte árabe. Pero los hombres también, al trabajar tantos años frente con los judíos, también van cambiando su forma de ser, su forma de pensar. Y está la parte económica. Hace 30 años atrás, la mayoría de los hombres árabes eran empleados. Hoy en día la mayoría son dueños. Son dueños de las empresas constructoras, dueños de la fábrica de bloques y son, como se dice, farmacéuticos, y son ingenieros, y son médicos, y las mujeres son médicas y son enfermeras. Eso es un gran cambio, que los cambia a ellos y nos cambia a nosotros también. Por esa unión que hay día a día en todos los ámbitos de la vida, y nadie va a desaparecer de aquí, esperemos que no, entonces hay que llevarse bien. Y creo que un nuevo gobierno no quiere decir que sea la panacea, pero teóricamente va a ser un poco mejor que el discurso de odio que ha habido en los últimos años. Y Biden y el acuerdo nuclear, ¿tú crees que habrá una mejor relación con Estados Unidos? ¿Y qué opina este nuevo gobierno del acuerdo nuclear? Porque Bibi era como de alguna manera, su lema, su obsesión, el acuerdo nuclear. Depende cómo uno lo mire, o sea, está perfecto de que haya sido su obsesión desde el punto de vista de si realmente eso hizo enlentecer por lo menos el programa nuclear en varios años, nos deja un periodo de años para ver hasta dónde se puede uno enfrentar frente a esos peligros. Por otro lado, desde el punto de vista del uso que hizo como política interna, a veces me hace acordar a las discusiones en el shuk para poder comprar algo, en el cual uno dice esto cuesta 100 shekel y lo termina vendiendo en 10. Así que una cosa también es la discusión hacia afuera, otra cosa es la discusión hacia adentro. Yo creo que cuando se encuentra con Biden, así como ni que hablar con Trump, eso ni que hablar que realmente había una sinergia total desde el punto de vista ideológico y de cosas en común, pero también con Biden y también con Obama incluso, a pesar de que terminó muy mal con nosotros en la mayoría de los primeros años, por ejemplo, siempre hubo de lo que hablar, y con todo lo que es el establishment de la parte de seguridad, se sigue hablando de la misma manera. Israel sigue recibiendo las mejores tecnologías, sigue recibiendo el dinero que necesita, que en realidad Israel, eso es otro tema que lo he hablado varias veces, Israel no recibe dinero de Estados Unidos, punto. Todo el dinero que Israel recibe de Estados Unidos va a hacer compras de armas estadounidenses, de obreros estadounidenses, en las cuales ellos nos obligan a comprar. O sea que no es solamente por nuestra buena cara. Entonces, es verdad, es como que ellos se compran a sí mismos y nos dan a nosotros. Pero eso les hace bien desde todo punto de vista a ambos lados, porque Israel sigue siendo el aliado más fuerte, no solamente de los intereses estadounidenses en Medio Oriente, sino una vanguardia de la cultura judeo-occidental que sin Israel en esta zona del mundo sería simplemente un mar de problemas al estilo Siria e Irak. Así que es una win-win situation, a eso les conviene, a nosotros nos conviene, y esperemos que siga para la defensa de Israel también en el futuro.
Esperemos. Mati, tú hablaste hace rato que estuvimos platicando de que hay que cambiar el enfoque de la ALIA. Eh, nosotros vimos que se disparó la ALIA en México, eh, pero tú viéndolo desde tu punto de vista que has trabajado con varios grupos y con relaciones exteriores, y ¿qué, qué opinas? ¿Cómo debería de ser el enfoque de la ALIA? No creo que el enfoque tenga que ser diferente, tiene que ser más enfocado a mejorar la calidad de la alianza desde el punto de vista de que el OLE no tiene que llegar a enfrentarse y a quebrarse frente a una realidad en la cual no sabe cómo enfrentarse desde el punto de vista laboral o idiomático incluso. Entonces, de verdad, el país no puede tener tanto dinero como para cambiar toda la forma de ser o de educación que tuvo cada OLE en su país de origen. Pero si uno se pone a pensar en los ejemplos del pasado, en los años 40, 50, 60, habían granjas agrícolas. En Brasil, en Argentina, en Uruguay, no sé si en México también. En la cual muchos judíos se preparaban para tener, también saber cómo trabajar en la agricultura o en la industria, que eran cosas que los judíos en general no hacían en sus países de origen, eran o profesionales o eran comerciantes. Entonces yo, por supuesto, no digo que tenga que hacer lo mismo hoy en día, pero sí se podrían hacer granjas de preparación profesional para los futuros OLIM, que vengan ya teniendo un curso hecho de ciberseguridad, de computadora, de lo que sea, según el modelo israelí, según la realidad israelí, para ser más fácil, para poder llegar, y también ulpanim, aprender 1000 veces más hebreo de lo que se enseña hoy en día antes de llegar al país. La gente se piensa que yo un poco de hebreo sé, porque ya no es la situación de hace 50 años, hay terceras generaciones de gente que balbucea un poco de hebreo, ha estado en Israel por 6 meses, por un año, algo de hebreo sabe, tiene parientes en Israel, etc. Pero no saben el hebreo para trabajar en la calle, para trabajar en el mercado israelí. Y es fundamental, por un lado, llegar a tener una formación profesional antes de venir y una formación lingüística, ya que es verdad que todos en Israel hablan inglés, a pesar de hablarlo como israelíes bastante mal y con un acento bastante malo, no estoy hablando de todos, pero de muchos, o sea, todos los israelíes saben inglés para poder ir de turistas o para poder ir a estar un rato en Estados Unidos, pero en Israel se habla hebreo. Vengan a Israel con formación profesional. Aquí se congeló la pantalla. Vamos a esperar un ratito a que vuelva el internet. Se congeló la pantalla un ratito y perdimos tus últimas palabras. Estaba diciendo que los dos principales puntos tienen que ser la formación profesional antes de venir para el tipo de mercado israelí, que es ultra tecnológico y de servicios, y también la formación lingüística. Esas dos cosas tienen que ser básicas. Un año y medio, 2 años antes de hacer aliá, comenzar con todo, con esos puntos, para llegar y no sentirse frustrado como olé. Porque mucha gente se siente frustrada como algo normal. No tiene nada que ver, Israel, es verdad, es el país de los judíos. Pero si uno va a Bélgica, o va a España, o va a Canadá, también va a tener que tener formación profesional y lengua. Y lo mismo hay que sentir hacia Israel. A pesar de lo que uno piensa que es más fácil, no es tan fácil. O sea que eso es muy importante. Mati, tú como israelí, ¿cómo recibiste la noticia de este nuevo gobierno? ¿Crees que es lo mejor para Israel? Creo que es una brisa de esperanza, pero no por ser anti-Netanyahu, sino por el tipo de cambio que puede estar trayendo de más diálogos,
entre las distintas partes de la sociedad israelí. Primero que nada estoy hablando en el aire, porque teóricamente uno o dos Haber Knesset que se opongan por una razón u otra, y todo queda en lo mismo y vamos nuevamente a elecciones. Puede pasar. Pero si se levanta realmente este gobierno, yo creo, lo dije también en otros lugares, así como el dinero lleva el dinero, el poder lleva el poder. Cuando estén todos sentados en sus poltronas, siendo ministro de Transporte y de Energía y de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y de todos los ministerios que por suerte van a ser no 30 y pico, sino 20 y pico en este gobierno, o sea, van a ahorrar un poco más. Entonces ahí todo se va a empezar a cuidar su lugar, a tratar de hacer cosas positivas para llevar en adelante el gobierno y no romper la coalición por cualquier cosa y por cualquier punto. O sea, esperemos que sea así. Entonces, de esa manera, es posible que de aquí a 6 meses o un año, otros partidos cambien su forma de comportarse y también quieran participar. Entonces, no digo eso que sirva para poder, que no se escuche como que quiero que vengan más, yo qué sé, jazz para poder echar a Ram. No, que venga también jazz, pero desde otro punto de vista, con otra forma de ver el total de la sociedad y no solo su tribu. Como decía Rivlin, el presidente, estamos divididos en tribus, hay que empezar a hablar entre las tribus. No se puede seguir así, porque este país tiene un futuro, no solo un presente. Pues muchísimas gracias, Mati. Ya haremos más entrevistas, también hablando de lo que habíamos pensado Líbano y Un tema otras partes. interesante. Muchísimas gracias por este análisis de la situación presente y Gracias a ti nos por veremos más entrevistarme. adelante. Muchas gracias, May. Como siempre, encantado de estar en Enlace Judío, que es un medio tan importante de México y de Latinoamérica. Es tu casa. Gracias. Gracias.